Todos, hoy jueves 16 de abril vamos a continuar con el tema 11. Ya trabajamos la lectura inicial y rápidamente voy a repasar lo que vimos ayer sobre las técnicas vanguardistas, ¿vale? Muy rápido. Simplemente deciros que el vanguardismo lo que principalmente quiere es innovar, quiere cambiar todo aquello que se venía utilizando ya en el siglo XX, tanto en el modernismo como en la generación del 98. Querían conseguir esa libertad de expresión y a partir de esa libertad de expresión, al fin y al cabo, utilizan técnicas lingüísticas, sobre todo, y también de escritura, nuevas, innovadoras, ¿vale? Bueno, estos movimientos surgen muy a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX y da lugar también a lo que son los diferentes ismos, que ya lo trabajaremos un poquito más a fondo más adelante, ¿vale? Decíamos que las técnicas vanguardistas principales que se utilizaban tanto en sus textos escritos como orales eran el uso de figuras literarias, el uso de figuras retóricas, ¿vale? Y muchas de ellas eran la repetición de palabras o de ideas, lo que tiene que ver la reiteración, para así enfatizar un tema principal, los juegos de palabras, las metáforas o símiles insólitos, enumeraciones caóticas. Lo de caótico ya lo explicamos, era el hecho de empezar a enumerar una serie de conceptos que entre ellos no tenían ninguna relación, simplemente el autor lo enumera y fin. Asociaciones libres e incoherentes viene a ser más de lo mismo como enumeraciones caóticas. Asocia un elemento con otro sin que entre ellos haya una relación interna, ¿vale? Por eso de ahí el concepto de incoherente, incoherencia. Y la imagen onírica, con el onírico nos referíamos a el sueño, es decir, intentar trasladar a sus poemas, a sus escritos, ese deseo de, y a partir de ahí utilizar esa imagen onírica, ¿vale? Eso en cuanto a lo que era el vanguardismo. Luego vimos la greguería. La greguería importante, bueno, pues que llegan a España a partir de Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna es quien funda, por así decirlo, la greguería, ¿vale? ¿Qué son las greguerías? Textos breves, textos muy breves que al fin y al cabo lo que quieren es también tener un poco de matiz, de humor. Por eso se le llamaban metáforas más humor, ¿vale? ¿Qué intentan transmitir? Pues intentan transmitir a partir de hechos cotidianos, a partir de hechos de la vida del día a día, algo sorprendente. Esa es la asociación, que ellos pretenden hacer. Y bueno, decía que también tenían formas de chiste, epigramas, juegos de palabras, etc. Y en el libro vimos ayer, arriba a la derecha, la forma de collage, que era una forma pictórica vanguardista, una técnica pictórica vanguardista, que se utilizaba, por ejemplo, para expresar muchas de estas greguerías, ¿vale? ¿Cómo se formaban las greguerías? Pues al igual que las técnicas vanguardistas. De hecho, van de la mano, utilizando figuras literarias, figuras retóricas, como son, por ejemplo, las metáforas sobre todo. Fijaros que el concepto de metáfora ya se repite constantemente en literatura. Que en el siglo XII los escritos no tuviesen metáfora no quiere decir que ahora, a día de hoy, porque se siguen utilizando metáforas, aquellas personas que escriben poesía es uno de los recursos más utilizados precisamente para poder expresar una realidad con un elemento que en ese caso no tuviese nada que ver, ¿vale? Luego los símiles o comparaciones, que siempre aparezca la partícula como, personificaciones, atribuir cualidades humanas, seres e inertes, a ver si ya de tanto repetirlo se os queda cuáles son las definiciones de algunas figuras, y luego los juegos de palabras, como ocurría igualmente con las técnicas vanguardistas, ¿vale? Es decir, utilizar las letras de una palabra para formar palabras distintas, así de simple. Vale, pues hasta aquí veríamos la introducción de lo que es literatura, porque hoy nos toca lo que tiene que ver con la semántica. La clase de hoy, por lo tanto, va a ser bastante breve porque simplemente vamos a ver lo que es el cambio semántico. Cambio semántico, no campo semántico, ¿vale? El cambio semántico yo creo que no hace falta ni que me detenga mucho porque el propio nombre ya nos está indicando a qué se refiere con este término. Es el cambio de significado directamente, ¿vale? Consiste en la variación del significado de las palabras por diversas razones, tanto psicológicas, sociales, históricas, culturales, etc. ¿Esto tiene algo que ver con las palabras polisémicas? Pues sí, podríamos relacionarlo directamente con una palabra polisémica, que son aquellas que tienen más de un significado. Por ejemplo, banco, el banco donde yo me siento, el banco de peces o el banco donde tú vas a sacar dinero. Es una palabra polisémica que, siendo la misma,
tanto homófona como homógrafa, es decir, tanto en escritura como en sonido se pronuncian igual y se escriben igual, tienen un significado diferente. Entonces el cambio semántico más o menos también va por esa línea, pero se basa más bien en indicarnos que el hecho de que una palabra cambie de significado se basa a razones psicológicas, sociales, históricas o culturales. No sé si alguna vez lo he comentado en clase cuando hemos visto los conceptos de semántica, pero sabéis que la lengua está en continuo cambio. La lengua es algo que va cambiando constantemente. ¿Y por qué cambia? Porque la sociedad cambia. Entonces va evolucionando y se va adaptando a todo aquello que la sociedad utiliza. ¿Qué ocurre con la RAE? La RAE no es el diccionario que te dice lo que es correcto o incorrecto. La RAE al fin y al cabo lo que hace es agrupar, recopilar una gran cantidad de palabras que en el día a día la sociedad utiliza, ¿vale? Y que por eso se forman como nuevas palabras. Bueno, pues a eso me refiero con cambio semántico, ¿vale? Que el hecho de que la sociedad vaya cambiando, que tanto las situaciones históricas como económicas, sociales, etcétera, cambien, repercute directamente en lo que es el lenguaje. Entonces, ¿qué actividades tenéis que hacer? Bueno, las he sacado directamente de la página que tenemos de cambio semántico, ¿vale? La siguiente a las greguerías. Nos pregunta la primera qué quiere decir el adjetivo psíquico. Determina la diferencia entre psicología y psiquiatría. Con ayuda del diccionario, di cuál es el significado de la palabra inconsciente en el campo de la psicología. En el campo de la psicología. A eso me refiero, aunque si os daréis cuenta, alguna vez que hayáis hecho uso del diccionario, cuando buscáis una palabra aparecen como varios significados. Eso quiere decir las varias acepciones que tiene la misma palabra, dependiendo, por ejemplo, de la disciplina en la que se utilice. Va a tener un significado, va a tener otro. Son acepciones de la palabra, ¿vale? Luego explica qué significado presenta la palabra consciencia en los siguientes enunciados. Os pongo dos. En aquella reunión tenía plena consciencia de lo que hacía. Tras el golpe en la cabeza recobró la consciencia. Fijaros cómo una misma palabra puede significar, en este caso, dos ideas distintas. Y ahora la 5. ¿Cómo le explicarías a alguien que no tiene ningún conocimiento sobre psicología lo que es el psicoanálisis? Entiendo que todo el mundo sabe lo que es el psicoanálisis, pero bueno, si alguien no lo sabe, que busque su definición, pero estoy segura que todos sabréis lo que es. Pues ¿cómo conseguiréis vosotros explicarle a alguien que no tiene ningún conocimiento sobre lo que es la psicología en sí, lo que es el psicoanálisis? ¿Vale? Y bueno, hoy simplemente nos quedamos aquí. Ya mañana, viernes, nos vamos a meter lo que es ya conceptos de literatura más profundo, ¿vale? Bueno, pues venga chicos, un besito muy fuerte y ánimo.